Dios te está hablando en este momento. ¿A qué se debe que aún continúes peleando en soledad? Suéltalo todo y confía en mí, es la declaración del Señor. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de luchar solo en una batalla? Incluso cuando clamabas por auxilio, como si tus fuerzas se agotaran y la respuesta del cielo nunca llegara. Existe un dolor silencioso que nadie percibe, un peso invisible que cargas en tu pecho. A veces solo anhelabas escuchar a Dios decir, confía en mí, estoy aquí. Pero en cambio, solo hay el eco del vacío, solo la sensación de estar solo en una guerra que parece interminable. Es precisamente en este instante, en medio de tu agotamiento, que Dios te habla hoy. Él no está callado, te grita al corazón. ¿Por qué sigues luchando solo si yo estoy aquí listo para llevar esta carga contigo? Esta no es una palabra genérica ni un mensaje cualquiera. Es una palabra de Dios específicamente para ti. Para ti que estás al borde de rendirte, a punto de callar, a punto de claudicar, pero sigues aquí con un rayo de esperanza. Hay una razón para ello, y no es casualidad que hayas encontrado este mensaje. Hay algo oculto en tu sufrimiento, algo que pocos ven. Lo que se revela en la desesperación podría ser el comienzo de tu liberación. Estás a punto de descubrir lo que muchos pasan toda su vida buscando, la verdadera razón de tanto dolor y el secreto que finalmente puede liberarte. Pero esta respuesta no vendrá de frases hechas ni promesas vacías. Viene directamente del corazón de Dios y lo sentirás en cada palabra. Pero ten cuidado, esta revelación es intensa, transformadora y puede sacudir todo en lo que creías. Jesús te llama, quiere hablarte, pero para hacerlo debes tomar una decisión. Seguir luchando solo o rendirte al amor de aquel que nunca te ha abandonado. Así que respira hondo, prepara tu corazón, porque lo que se dirá aquí puede cambiar tu vida para siempre. Antes de continuar, quiero extender una profunda invitación, no a un clic, sino a un acto de fe. Si sientes que este mensaje te toca el alma, decláralo en los comentarios con valentía y sinceridad. Señor, me rindo, háblame. Déjalo constancia como muestra de tu dedicación, como testimonio público de que ya no quieres luchar solo. Tu declaración podría ser el comienzo de una nueva era. Y si esta palabra ya ha empezado a llegar a tu corazón, dale me gusta. Tu me gusta ayuda a que esta palabra de Dios llegue a otros corazones cansados y heridos que claman en silencio por la misma respuesta que tú buscas. En este canal nunca estarás solo. Somos una comunidad que cree en lo imposible, de lucha y esperanza. Si sientes que necesitas más mensajes como este, suscríbete. Aquí encontrarás dirección, consuelo y promesas de vida. Jesús te trajo aquí por una razón, y hay algo que aún quiere revelarte. No te distraigas, porque lo que viene a continuación es la respuesta que siempre has buscado. ¿Alguna vez te has sentido completamente a la deriva, como si todo a tu alrededor se derrumbara, y por mucho que intentaras mantener el control, nada obedeciera a tu voluntad? Como si el suelo desapareciera bajo tus pies y el mundo a tu alrededor se convirtiera en un vasto torbellino de incertidumbre, miedo y dolor emocional. Hay momentos en que tu alma clama ayuda, pero el silencio parece ser la única respuesta. Cuando tu mente está en un estado de colapso, tu corazón se acelera. El llanto silencioso por la noche es tu único compañero y todo en tu interior clama descanso, paz, por una intervención que cambie por completo el rumbo de tu vida. En ese momento, la desesperación se disfraza de fuerza. Sonríes por fuera, pero por dentro te hundes. La sensación de luchar contra algo mucho más grande que tú se vuelve insoportable. Y entonces surge esa pregunta asfixiante. ¿Dónde está Dios cuando todo se derrumba? ¿Por qué no hace nada?
Este dolor de sentir que has perdido el control de tu vida, de no poder cambiar tus circunstancias, de estar en medio de una tormenta sin saber si sobrevivirás, es devastador. Fue precisamente en ese momento en el que se encontraron los discípulos. Estaban en medio del mar, la noche ya había caído y Jesús dormía en la popa de la barca. El viento empezó a soplar con furia, las olas crecieron tanto que invadieron la embarcación. Ellos, marineros, expertos en navegación, entraron en pánico. Esto demuestra que por muy fuerte, preparado o experimentado que seas, hay tormentas que superan cualquier capacidad humana. Y mientras se desataba el caos, Jesús dormía. Parecía ausente, indiferente, como muchos sienten en sus propias tormentas, como quizás tú sientas ahora. Pero en ese preciso instante, cuando ya habían perdido toda esperanza, gritaron desesperados: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Y fue en ese momento que Jesús se levantó, miró la furia del viento, el rugido de las aguas y dijo: «Calla, viento, calla, mar». Y todo cesó. El silencio sustituyó al caos, y la pregunta de Jesús resonó como un rayo en la oscuridad. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Aquí es donde todo cambia. No fue solo el mar lo que Jesús calmó, sino sus corazones. Jesús supo el momento preciso para intervenir. Esperó a que sus discípulos alcanzaran su límite humano para que comprendieran. No se trata de control, se trata de confianza. Hay batallas que solo Él puede ganar. Hay vientos que solo obedecen a su voz. El mar, que hoy está turbulento, también puede ser silenciado con una sola palabra suya. Pero, ¿estás dispuesto a soltar el timón, dejar de luchar con tus propias manos y entregarle el timón? Si este mensaje te habló al corazón, declara en los comentarios: «Jesús, te doy el control». Esta puede ser la decisión más difícil que hayas tomado, dejar de intentar resolverlo todo y dejarte guiar por una fe que no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Porque sí, a veces parece que Jesús duerme en medio de tu tormenta, pero nunca abandonó la barca. Él está ahí, siempre ha estado, y tu entrega es lo que activa el milagro. Pero ¿y si te dijera que no todo el peso que llevas es tuyo, que hay dolores, responsabilidades y cargas que intentas llevar solo y que Dios nunca te llamó a eso? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu forma de afrontar el sufrimiento. Lo que sigue podría ser la clave para tu liberación emocional. El sol comenzaba a salir lentamente sobre el campamento israelita. El fino polvo del amanecer se mezclaba con el movimiento del pueblo, que ya se había reunido temprano, formando largas filas, rostros angustiados, ojos cansados pero esperanzados. No vinieron por pan, ni oro, ni refugio. Vinieron por respuestas, juicio, guía, sabiduría. Y en el centro de todo estaba Moisés, un hombre elegido por Dios. Sí, pero un hombre de carne y hueso, limitaciones y emociones. Se sentó desde el amanecer hasta el anochecer, escuchando caso tras caso, queja tras queja, necesidad tras necesidad, sin pausa, sin descanso, sin compartir la carga. La multitud seguía llegando y Moisés nunca dejó de escuchar. Con cada nuevo problema, una solución. Con cada nueva duda, una decisión. Creía que esta era su misión, que como líder era su deber llevar el peso de todo un pueblo sobre sus hombros. Pero en su interior algo gritaba y no era la voz de Dios, era la voz del agotamiento. El agotamiento de intentar hacerlo todo solo es un veneno que actúa silenciosamente. Moisés no solo estaba rodeado físicamente de gente, sino emocionalmente, espiritualmente, luchaba solo. Su alma estaba siendo aplastada por un peso que nunca fue diseñada para soportar. ¿Y cuántas veces te pasa esto?
Intentas soportarlo todo en silencio, finges que todo está bien, mientras el caos ruge dentro de ti. Intentas mantener la casa a flote, ayudar a todos, cargar con responsabilidades en el trabajo, en las relaciones, en la familia, en la fe y lo peor de todo, sin admitir jamás que estás cansado, porque si lo haces parecerás débil, parecerás que no confías en Dios, que no puedes con ello, que has fracasado. Así que sonríes, finges, tragas y mueres por dentro un poco. Cada día Moisés llegó a este punto, continuó sirviendo, juzgando y guiando, pero su alma estaba agotada. Ya no tenía tiempo para sí mismo, para su esposa, para sus hijos, para respirar. Y fue en este escenario donde entró Jetro, su suegro, un hombre mayor y con más experiencia. Lo observó por un tiempo y en lugar de aplaudir su dedicación, en lugar de elogiarlo por su celo, Jetro hizo lo que pocos tienen el valor de hacer. Dijo la verdad. Se acercó con sabiduría, con amor, pero con firmeza. Miró a Moisés a los ojos y le dijo: «Lo que estás haciendo no está bien. Te vas a agotar por completo. Esto es demasiado pesado para llevarlo solo». Éxodo 18, 17, 18. Este discurso fue como un puñetazo en el alma de Moisés, porque él sabía. En el fondo ya lo sabía, pero no quería admitirlo. Así como tú también sabes que has llegado a tu límite, pero no puedes detenerte. Porque si te detienes, ¿quién lo arreglará? Si te descuidas, todo se derrumba. ¿Verdad? Pero lo que Jetro decía es algo que Dios repite hasta el día de hoy. Estás luchando solo por decisión propia, porque te has encerrado en ti mismo, porque te has acostumbrado a tomar las riendas, porque ya no confías en que Dios pueda encontrar a alguien que te ayude, porque en el fondo tienes miedo de soltar el control. Y aquí radica el mayor error: creer que ser fuerte significa cargar con todo solo, cuando en realidad la verdadera fuerza reside en saber compartir la carga, en saber reconocer que necesitas apoyo, en comprender que incluso Moisés, el libertador de Egipto, necesitó ayuda. Dios no te llamó a ser un superhéroe espiritual, te llamó a ser un hijo, y los niños piden ayuda. Los niños confían, los niños descansan en los brazos del Padre. Cuando Moisés escuchó esas palabras, algo cambió en su interior. Siguió el consejo de Jetro, organizó líderes entre el pueblo, delegó responsabilidades y finalmente respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo dejó de intentar controlarlo todo. Comprendió que Dios le decía: «No estás llamado a luchar solo, yo estoy contigo, pero debes soltar el control». Y si esta también fuera la voz de Dios para ti hoy, y si esta palabra fuera tu Jetro espiritual, una advertencia divina que te dice: deja de luchar con tus propias fuerzas, te estás agotando, esto no es lo que Dios quiere para ti. ¿Cuántas enfermedades, crisis emocionales, distancias, culpa y confusión has estado cargando porque te niegas a pedir ayuda, porque crees que tienes que ser fuerte todo el tiempo? ¿Es esto realmente fe o es orgullo disfrazado de fe? Si este mensaje te toca algo en el interior, escribe en los comentarios: «Me niego a seguir luchando solo». Haz de esto un acto de rendición, no de debilidad. Dios honra a quienes reconocen sus limitaciones. Se revela cuando bajamos la guardia, cuando nos quitamos la armadura y mostramos nuestras heridas. Porque mientras insistes en fingir que todo está bien, el cielo espera a que llegues al punto de quebrantamiento donde puedas decir: «Señor, no puedo con esto, ayúdame». Y ahí es donde Él interviene. Ahí es donde Él te sostiene. Es en este estado de honestidad espiritual donde comienzan las intervenciones sobrenaturales. Pero hay algo aún más profundo en todo esto, algo que casi nadie nota, porque hay una clase de soledad que no se trata de estar sin gente, se trata de estar abrumado por las obligaciones, se trata de estar rodeado de exigencias y sin embargo sentirse invisible. ¿Alguna vez te has sentido así, abrumado por tareas, compromisos, personas que dependen de ti,
pero sin nadie con quien compartir el dolor. La soledad de alguien que es un pilar, de alguien que lo sostiene todo, a quien todos recurren, pero pocos notan el cansancio detrás de la sonrisa. Esta soledad silenciosa es una de las más crueles porque es invisible. Nadie la ve cuando lloras en la ducha, cuando reprimes el grito en la garganta, cuando tu cuerpo quiere parar, pero tu alma grita por responsabilidad. Y ahí es exactamente donde Dios quiere encontrarte, en el silencio de tu carga, en el cansancio que escondes, en la debilidad que finges no tener. Él no te pide que seas fuerte todo el tiempo. Te pide que confíes, que dejes ir, que te rindas, porque es imposible vivir los planes de Dios si insistes en llevarlo solo. Hay un secreto oculto en esta historia. Dios no necesitaba que Moisés juzgara cada caso. Quería enseñarle a confiar en la gente, a delegar, a dejar ir. A veces Dios nos confronta con el agotamiento no para castigarnos, sino para enseñarnos que no fuimos creados para funcionar solos, ni espiritual ni emocionalmente. Incluso Jesús en Getsemaní pidió a sus discípulos que lo acompañaran. Y si hasta el Hijo de Dios pidió compañía, ¿quiénes somos nosotros para insistir en el aislamiento? ¿Qué harás con esa palabra? ¿Seguirás intentando resolverlo todo? ¿Seguirás ignorando las señales de tu cuerpo, tu mente y tu alma? ¿O darás un paso de fe y dirás, Señor, te entrego el control? Ayúdame a compartir esta carga. No hay vergüenza en admitir que necesitas ayuda. Hay sabiduría, hay sanidad, hay liberación. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. No fue el cansancio lo que detuvo a Moisés, fue el amor de Dios. Un amor que no le permitió destruirse intentando servir. Un amor que envió a Jetro, que envió una voz, que le abrió los ojos. Quizás esta palabra sea precisamente eso, prueba de que Dios te ama tanto que no permitirá que te destruyas intentando ser fuerte. Él quiere que vivas, que tengas paz, que sirvas con alegría, que recuperes la respiración. Ana oró en silencio, pero por dentro gritaba. Sus labios se movían, pero ninguna palabra salía con claridad. Estaba inclinada ante Dios, rota, vacía, agotada y aún así persistente. Ana no se rindió incluso cuando todo dentro de ella le decía que era hora de parar. Y ahí es exactamente donde muchos se pierden, en el silencio. Cuando oras y no ves que pasa nada. Cuando ayunas, lloras, clamas y lo único que recibes a cambio es un silencio ensordecedor. Cuando el cielo parece cerrado, cuando Dios parece silencioso, cuando todos a tu alrededor tienen testimonios que dar y tú solo tienes preguntas. Así era para Ana. Cada año subía con su familia a adorar al templo. Cada año veía a Peniná, su rival, burlarse de ella por no tener hijos. Cada año regresaba a casa con los brazos vacíos. Pero lo más doloroso no era la burla de los demás. Era la sensación de ser olvidada por Dios. Lo que realmente duele no es lo que dicen los demás, es lo que empiezas a creer, porque el silencio prolongado genera voces internas que destruyen. Empiezas a cuestionarte si estás rezando mal, si tu fe es débil, si Dios te está castigando por algo del pasado y sin darte cuenta, tu corazón se contamina de amargura, se enfría, se endurece hasta que la oración se convierte en una mera formalidad, un ritual, un gesto vacío. Pero Ana no permitió que el silencio la silenciara. Incluso sin escuchar una respuesta, siguió hablando. Incluso sin ver señales, insistió en creer. Incluso sin sentir nada, nunca dejó de buscar. Esta fe que no se basa en los sentimientos es rara, pero es poderosa. Es la fe que el cielo honra. Y es importante entender que Ana no era incrédula, todo lo contrario. Era una mujer temerosa de Dios, una mujer de oración, una mujer de comunión. Y sin embargo, fue ignorada por mucho tiempo. Esto deconstruye la falsa idea de que si estás en comunión con Dios, Él responderá pronto. No, a veces Él guarda silencio.
Y no porque estés equivocado, sino porque Él tiene razón, porque aún no ha llegado su hora, porque hay algo que necesita madurar dentro de ti, porque la promesa necesita estar alineada con el propósito, porque Él te está enseñando a confiar en la ausencia de señales. En el punto álgido de su dolor, Ana se postró en el templo. Lloró tanto que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha, pero era algo más. Era su alma desgarrándose. Era una oración sin palabras. Era un clamor que solo el cielo podía descifrar. Y ese día algo cambió. Ana hizo un voto. Dijo: Señor, si me das un hijo, te lo daré todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Esto es poderoso, porque ya no oraba solo para satisfacer una necesidad personal. Estaba conectando con el plan eterno de Dios. Y cuando la oración pasa del nivel de dame al de úsalo para tu gloria, el cielo se mueve, no de inmediato, sino profundamente. Por eso dice la Biblia, el Señor se acordó de Ana. 1 Samuel 1:19. No la había olvidado, pero esperó el momento en que su corazón estuviera listo para dar a luz no solo un hijo, sino un profeta. Samuel no sería solo el hijo de Ana. Sería un instrumento del cielo, un juez, un líder, un hombre que guiaría a Israel de regreso a la presencia de Dios. Y todo comenzó con silencio, con dolor, con espera. Lo que parecía abandono era en realidad preparación. Lo que parecía negligencia era Dios, puliendo la vasija que usaría para algo más grande de lo que Ana misma podía imaginar. Si esta palabra te habla, comenta con fe. Aún en el silencio, confío. Escríbelo como una declaración profética, como si te dijeras a ti mismo y a la oscuridad: no necesito señales para creer, solo necesito recordar quién es mi Dios. Porque es precisamente allí, en ese lugar, donde el sentimiento falla y la fe se impone, que los cielos se abren. A Dios no le impresiona el ruido, responde al quebrantamiento, al secretismo, a la entrega. Y es en este espacio sagrado entre el dolor y la fe donde obra los mayores milagros. Dale a me gusta si te llegó este mensaje y compártelo con alguien que esté pasando por este tiempo de silencio. Tu gesto podría ser la señal que alguien estaba esperando. No subestimes el poder de un simple clic. Dios podría estar usándote ahora mismo para tocar un alma dolida. Tu acción, aunque sea pequeña, puede generar una cosecha eterna en la vida de otra persona. Pero hay algo aún más profundo en esta historia, algo que pocos comprenden. Ana sí recibió a Samuel, pero después de eso tuvo otros hijos. La Biblia menciona que tuvo 3 hijos y 2 hijas, además de Samuel. 1 Samuel 2:21. En otras palabras, lo que comenzó con dolor terminó en multiplicación. Cuando le entregas a Dios tu primera petición con integridad, Él te confía más de lo que pediste. Esta es la esencia de la gracia. Cuando sueltas el control, Dios te da más de lo que podrías lograr por tu cuenta. ¿Qué pasaría si te dijera que el mayor problema para muchas personas hoy en día no es el silencio de Dios, sino el ruido interno que cultivan? Porque a veces Dios ya ha hablado, pero sus corazones están tan cargados de frustración, comparación y miedo que ya no pueden discernir su voz. El silencio externo no es el verdadero problema, es el ruido interno. Y tal vez por eso sientes que estás luchando solo, porque te has alejado de la sencillez de la fe. Has empezado a confiar en las emociones, en la validación, en las señales, y has olvidado que la mayor prueba de amor que Dios te dio fue la cruz. Él no necesita demostrarte nada todos los días. Ya te lo ha dado todo. Ahora eres tú quien necesita aprender a descansar, incluso cuando no puedes ver, oír o sentir. Porque los que confían esperan. La cueva era oscura, húmeda, aislada del mundo y de la esperanza. David se escondió allí no por debilidad, sino por agotamiento. Se había enfrentado a gigantes, guerras, traiciones, persecuciones, pero ahora lo que más pesaba no era la lanza de Saúl,
sino el silencio, la falta de apoyo, el abandono emocional. Había sido ungido rey. Tenía promesas sobre él, pero vivía como un fugitivo, rechazado por quienes deberían haberlo acogido, incomprendido por quienes decían amarlo, olvidado por quienes habían celebrado sus victorias. Y ahora allí estaba solo, escondido en la cueva de Adulam. El dolor de David no era solo físico, era un dolor del alma. La sensación de estar completamente solo, incluso rodeado de gente. La herida emocional de saber que nadie entendía realmente lo que pasaba por su interior. No solo luchaba contra enemigos externos, luchaba contra el vacío interior, la duda, el miedo, el agotamiento. Y en medio de esa confusión escribe: mira a mi derecha y ve, porque nadie me conoce, ni hay lugar donde refugiarme, ni hay quien cuide de mi alma. Salmo 142:4. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te has encontrado alguna vez en una época en la que incluso rodeado de gente parecía que nadie te veía? Nadie veía tu dolor. Nadie se daba cuenta de cuánto necesitabas ayuda, consuelo, una palabra. ¿Cuántas veces has necesitado ser fuerte por fuera mientras por dentro estabas completamente destrozado? ¿Cuántas veces te has escondido tras un «está bien» porque sabías que nadie tenía el tiempo ni la sensibilidad para lidiar con tu dolor? Esta profunda soledad no es física, es existencial, y por eso duele tanto, porque no es la falta de compañía, es la falta de comprensión, es la sensación de que estás luchando solo y al mundo no le importa. David, en el punto álgido de su dolor, tuvo un encuentro con Dios dentro de la cueva. La cueva se convirtió en el altar, el escondite se convirtió en un lugar de entrega. Él clamó, derramó su alma, no pidió la muerte como Elías, pidió liberación. No fingió fuerza, confesó debilidad. Y eso lo cambió todo. La cueva que parecía el fin se convirtió en el lugar donde Dios comenzó un nuevo capítulo. Porque el Señor no necesita palacios para obrar milagros. Él transforma las cuevas en escenarios de renovación. Dios no te rechaza cuando te aíslas. Entra en la cueva contigo. Se sienta en el suelo a tu lado. Te escucha incluso cuando nadie más lo hace. Y cuando nadie te reconoce, Él te llama por tu nombre. El dolor de David revela una verdad que muchos intentan ocultar. Hay momentos en que incluso los ungidos, los elegidos, aquellos usados por Dios, se sienten olvidados. La presencia del Espíritu no inmuniza contra la soledad emocional. Y lo más sorprendente es que Dios no reprende a David por sentirse así. Al contrario, escucha, responde, actúa. Poco después los hombres comienzan a llegar a la cueva de David. Hombres endeudados, afligidos, rechazados. Y allí nace el ejército más improbable de la historia de Israel. Dios transforma el paisaje de soledad en un lugar de conexión. Dios forja alianzas donde solo había escombros. Dios envía personas precisamente cuando crees que nadie más vendrá. Si esta palabra toca tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, ven a mi cueva y fortaléceme. Declara esto con fe. Haz de este comentario un clamor, un acto espiritual, una entrega, porque el dolor que sientes por sentirte solo, por no ser comprendido, por luchar sin apoyo, no tiene por qué ser el fin de la historia. Dios ve, Dios sabe, Dios entiende, y Él no solo está listo para entrar en tu cueva, sino para convertirla en el lugar donde tu soledad se transforma en fortaleza, tu aislamiento en comunidad y tu cansancio en un nuevo comienzo. Hoy es el día para soltar el control, para dejar de luchar solo y para permitir que Él tome las riendas. Tu entrega no es derrota, es la victoria más sabia que puedes elegir. Confía, Él ya está contigo.